Tema súper polémico, hablando de ¿por qué no decías nada? Bueno, en la legislación anterior y en el gobierno anterior había esto que se llamaba veda electoral. Y mire, el presidente en ese entonces, Peña Nieto, pues chitón en el tema de veda electoral. Calderón también, pues, chitón en el tema de veda electoral. ¿Por qué? Prácticamente porque la izquierda mexicana luchó, y no sé si con razón o no, pero ganó a final de cuentas, pues que no hubiera una injerencia presidencial en las elecciones, que no hubiera un presidente que de alguna u otra manera cargara una preferencia hacia uno u otro candidato. Pero hoy el tribunal pues considera que no es necesario este tema. Se ha hablado de suspender las mañaneras, ya después no se suspenden las mañaneras, entonces se propone una especie de decálogo para que el presidente no toque ciertos temas electorales. Bueno, pues tampoco. Te aprecio mucho, Ciro Murayama, que me tomes la llamada telefónica en esta mañana. ¿Cómo estás, consejero? Buen día. Hola Luis, encantado de estar en tu espacio, buen día. Oye, a ver, el tribunal les dice exactamente qué con respecto a estas instrucciones que querían dar al presidente de la República para que limitaron tanto el discurso en materia electoral. ¿En qué estamos en esto, Ciro? Pues a ver, la historia es la siguiente. El INE emitió una medida cautelar, es decir, se refirió al presidente a fin de año señalándole que no era correcto que él tomara partido en la contienda electoral y empezara a criticar a algunos de los contendientes y de esa manera indirectamente a favorecer a otros, y el tribunal nos dijo, no, a ver, lo que tiene que hacer el Consejo General es emitir unos parámetros que deje claro qué es lo que no debe hacer para que el presidente en sus mañaneras no vulnere el marco constitucional y legal. Ah, muy bien, nos ordenaron definir qué se vale, qué no, y entonces el INE aprobó el 15 de enero esos parámetros que son muy sencillos. Básicamente, pues no se vale beneficiar a alguien y perjudicar a otro en materia político-electoral. El presidente tiene un deber de neutralidad, entonces pues no hable de las coaliciones, de los candidatos, de los partidos, manténgase al margen. Ahora bien, y el tribunal ahora nos dice, no, eso va para atrás, cuando ellos nos ordenaron haberlo hecho. Y uno de los pretextos que aducen en su boletín, porque además no fue una sesión pública, no, ellos no discutieron como lo hacemos nosotros siempre en sesiones públicas, sino que fue una sesión privada, y en la noche del miércoles sacaron un boletín. En ese boletín se dice que lo que pasa es que el INE se excedió porque también fijó esos parámetros para otros gobernantes, para los gobernadores, por ejemplo, lo cual pues a nosotros nos parecía lógico porque lo que no es válido para el presidente, como esto se desprende de la Constitución, que habla de todos los servicios públicos, pues tampoco estaría permitido para un gobernador, que empiece un gobernador a hablar mal de los opositores o a tratar de dañarlos y de beneficiar a su partido. Entonces, por eso lo echó para atrás, cuando pues en todo caso, si le parecía excesivo que nos refiriéramos a otros, podría haber dicho en su sentencia, esto solo vale para el presidente, pero no, revocaron absolutamente todo. ¿Y ahora qué? ¿Tienen que hacer otro o ya lo van a dejar hablar todo lo que quieran? ¿Qué pasa? Pues el asunto interesante es que la Constitución está vigente, porque esta prohibición, este deber de neutralidad se desprende del artículo 134 constitucional, y el tribunal no puede borrar la Constitución. Con algunas de sus determinaciones corremos el riesgo de que la Constitución se pueda volver letra muerta, pero de ahí a que se destierre de la Constitución deber de neutralidad, pues hay mucho trecho. Entonces lo que corresponde es que si en el futuro volvemos a tener alguna injerencia, pues seguramente los actores que se sientan lesionados van a presentar una queja y el INE tendrá que actuar. Yo lo que hubiera esperado es que este capítulo se cerrara, que quedara claro que los gobernantes no deben ser los protagonistas de la contienda electoral, pero pues me parece que estamos en una zona de turbulencia en la cual el Tribunal Electoral no está siendo capaz de actuar como un poder independiente. Una de las bases de el funcionamiento de un Estado democrático de derecho es justamente la división de poderes, y en el momento en el que el tribunal se
se vuelve una especie llega al interés del Ejecutivo, pues esta operación básica del Estado de Derecho se complica, pero por lo que toca al INE como instituto autónomo, pues persistiremos en la defensa de la Constitución para que no se afecten las condiciones de equidad en el proceso electoral en curso. ¿Qué puede venir y cuándo está limitado? Primero, ¿cuándo está limitado el presidente legalmente a hablar a favor o en contra de algún candidato? Entiendo que por decencia y sentido común, pues no debería de hacerlo nunca, pero legalmente hay un periodo donde no lo puede hacer. Pues es desde que toma posesión, porque es su deber ya de gobernar para todos sin tratar de ser un jugador de un partido desde el principio, pero se vuelve particularmente delicado cuando estamos en pleno proceso electoral y en abril inician las campañas ya propiamente. Entonces, incluso la propia Constitución establece restricciones adicionales en las campañas, que es cuando se deben de suspender la difusión de toda propaganda gubernamental. Así se hizo en 2020, apenas ahora que hubo elecciones en Coahuila y en Hidalgo, se suspendió la transmisión de las mañaneras ahí. Así se hizo en 2019 en los estados donde hubo elecciones, como Puebla, y uno esperaría que esta disposición constitucional pues también se haga valer en abril próximo, para que no se mezcle la campaña electoral con, digamos, cierto activismo en la propaganda o en la comunicación del gobierno. Eso se prohibió desde 2007, todos los otros gobiernos lo acataron y no debería de ser la excepción. Es decir, la Constitución marca cómo deben actuar los gobernantes, no al revés, no los gobernantes moldean la Constitución como una plastilina, ¿no? Como quisieran. Pero dime algo, Ciro Murayama, o sea, pienso en abril, protestas feministas, porque estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entiendo que se tiene uno que atener al tema legal, pero pongamos el ejemplo, puede ser que pase abril, protestas feministas, Félix Salgado Macedonio es el candidato de Guerrero, algo pasa y de repente el presidente en la mañanera vuelve a decir, ya chole con esas protestas, o ya chole con esas críticas, o ya chole con esas acusaciones falsas a Félix Salgado Macedonio. Pues eso sí es intervenir, ¿no? Pues el propio presidente creo que ha dado un ejemplo de cómo puede él ser neutral. Hace un par de meses, justamente en su conferencia del 28 de diciembre, le preguntaron expresamente qué opinaba de la coalición entre Morena y el Partido Verde, que si era congruente que Morena se aliara con el Partido Verde, y él dijo, yo no me voy a meter en eso, no me corresponde. Si esa fuera su respuesta cada que le preguntan de algún actor político electoral, no tendríamos ningún problema. Es decir, el presidente sabe cómo, aunque los periodistas le pregunten sobre temas en los que no es conveniente que el presidente se meta, él sabe mantener distancia. Lo que pasa es que esa no ha sido la actitud cuando le preguntan de otras coaliciones, a las que sí critica, defenestra, en fin. Entonces, pues lo que esperamos es un deber de neutralidad del jefe del Estado mexicano. Él ya participó como actor político, ya ganó, el INE organizó esa elección, todo el mundo lo reconoce con toda claridad. Ahora lo que a él le corresponde es actuar como un hombre de Estado, como pues un servidor público que sirve a todos los mexicanos de cualquier partido que sean, y para eso pues su partido tiene prerrogativas de radio y televisión, es el que tiene financiamiento público más abundante, tiene sus cuadros, sus militantes, ellos podrán hacer la campaña, no es necesario que el presidente intervenga. Finalmente, Ciro Murayama, a ver, pero, o sea, ¿nos queda eso nada más? O sea, esperar que el presidente... No, el INE, si hay alguna, y como te decía, si hay alguna queja, pues el INE actuará. Ahora, el problema es que las quejas de fondo las resuelve el Tribunal Electoral. ¿Se puede sancionar al presidente? Sí, pues aquí nadie está por encima de la ley. Sí, pues lo entiendo, pero el tribunal parece que está interpretando la ley pues muy a favor del presidente López Obrador y muy a favor del oficialismo. Entonces eso termina por ser un choque al tema democrático, ¿no? O sea, pareciera que el INE hace algo y el tribunal se lo rebota, y el INE hace algo, el tribunal se lo rebota. Entonces termina una especie de simulación, Ciro Murayama. Bueno, nosotros no estamos simulando.
de ninguna manera. Pero bueno, el balance que has hecho del tribunal, pues es claro. Ciro Murayama, te mando un abrazo, gracias consejero por tomarme la comunicación y estamos al habla si nos permites. Por supuesto, y gracias a ti como siempre, Luis, muy buen día. Buen día.